personas que nos están escuchando para que conozcan un poco más de ti. Roberto Horacio Casanova es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicólogo clínico, especialista en psicología forense, diplomado en recursos humanos con formación en psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Ha sido integrante de la Cátedra de Psicología Jurídica y del Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es perito de oficio y de parte en el Poder Judicial de la Nación Argentina y Buenos Aires, director de la Diplomatura de Psicología Forense de la Universidad Abierta Iberoamericana, investigador en proyectos universitarios, congresista y expositor en diversos encuentros académicos con proyección nacional e internacional y director de Psicología Forense Argentina, Estudio Pericial Psicológico y autor del libro Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico. Como vemos, un currículum muy completo vinculado con este tema del que vamos a hablar hoy. Y te doy la bienvenida y me gustaría arrancar preguntando qué es la psicología forense. Si tuviéramos que describirla, ¿qué definición o qué descripción le darías tú, Roberto? Bueno, creo que voy a hablar de lo que se estudia de lo académico en Argentina, pero no cambia con España porque los textos originales, básicos, que han formado en las últimas décadas a las distintas universidades en Argentina, en gran parte son de España. Hay muchos autores como Urra Portillo que acá se han tomado como referencia, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, y bueno, lo que tiene la psicología forense en Argentina es que las eminencias, los padres de la psicología forense todavía viven. ¿Qué significa con eso? Que es una área bastante joven, tendrá 30, 40 décadas, pero los padres de eso todavía están entre nosotros. Pero bueno, los abuelos vienen generalmente de Europa, de la escuela francesa, de España, de lo jurídico, ¿no? Y ahí voy a responder tu pregunta. Lo forense es una parte de la psicología jurídica. Generalmente se confunde y se habla de psicología jurídica, forense, psicología legal, psicología criminal, como si fuera lo mismo, y no lo es. Tenemos que pensar en una área que engloba lo forense, que es la psicología jurídica. Por ejemplo, la división clásica en Argentina, pero en el resto del mundo, de Latinoamérica, de España, generalmente se hace similar, que tenemos lo que es la psicología clínica, la psicología experimental, la psicología empresarial o de recursos humanos, institucional, y tenemos la psicología jurídica, que es la psicología que viene a intentar resolver o aportar o complementar o auxiliar a todas las instituciones que están atravesadas por las leyes, por lo judicial. Pero bueno, ahí tendremos, no sé cómo se dicen, cómo se llaman en España, ¿no? Acá se llamaban Instituto de Menores o de cuidados de cárceles, penitenciarías, todo ámbito donde la ley esté atravesada y el psicólogo tenga algo para decir. Ahora Muy bien, bien. ¿Y qué es lo? no, les decía, la psicología forense está dentro de la psicología jurídica, es una subárea. Y la psicología forense tiene que ver con todo lo que el profesional atañe a la intervención en tribunales, a juzgados, penales, civiles, en el rol de perito. Entonces, la psicología forense es algo bien específico, por decirlo así, dentro de la psicología jurídica. Interesante. ¿Y podrías describirnos a lo mejor con algunos ejemplos cuál es la labor concreta del psicólogo forense? Sí, sí. Como te decía, es la intervención del profesional de la psicología en rol de perito, de experto, de conocedor en una ciencia, arte o saber, en este caso una ciencia. Digo ciencia, arte o saber porque acá la legislación de los códigos procesales dicen que el perito es un experto en una ciencia, arte o saber. ¿Por qué? Porque puede haber peritos no profesionales, no académicos. Un experto, por ejemplo, cuando hay un robo, un incendio de una casa de arte o de una joyería y capaz que es un experto en cierta marca de relojes o de cuadros y tiene que ir a tasar el valor, que el valor del arte no es el material, es más bien simbólico o
o de lo que representa. Entonces hay un experto que quizás no tiene un título académico, pero tiene una trayectoria o forma de comprobar su conocimiento perito, experto. Bueno, en el caso de los psicólogos somos peritos por titulación académica y por especialización. Entonces, vamos a tener la justicia, al menos en Argentina, sinceramente no sé cómo es España, acá se dividen en fueros, que son en temáticas. Tenemos todo lo que es criminal, penal, todo lo que son litigios civiles, accidentes de tránsito, litigios del ámbito laboral. Y cada área, cada fuero, que son forma en que la justicia se organiza, se divide para una mejor administración de la justicia, se llama el perito porque el juez, el magistrado, necesita ayuda para resolver eso que las partes están en controversia. Entonces, por ejemplo, un caso donde un homicidio, imaginemos, que no es lo que más se da, por suerte, pero son casos interesantes de trabajar, donde la persona alega, menciona que en ese momento quizás no pudo comprender lo que hacía por un estado ya sea de emoción violenta o realmente una incomprensión total. Bueno, se va a pedir al perito, el perito psicólogo, quizás trabajando a la par con un psiquiatra, se hace interdisciplinariamente, que evalúe si la persona pudo comprender la criminalidad del acto al momento de su realización. Entonces, el profesional de psicología evaluará facultades mentales, la historia de personalidad, los rasgos de personalidad del sujeto, trabajará con hipótesis, verá realmente si pudo comprender eso que hizo y informar al juez para evaluar la culpabilidad o no del acto. Ese es un caso de lo penal. Obviamente cada fuero tiene sus preguntas, son preguntas distintas. Por ejemplo, en un caso civil, que puede ser un accidente de tránsito, que aquí en Argentina hay muchos juicios por accidente de tránsito, creo que en todas las ciudades, por los perjuicios, por los daños. Digo en las Claro. ciudades porque en el campo no hay mucho accidente de tránsito. El perito va a tener la tarea de evaluar si hay alguna secuela psíquica producto de ese hecho, si se instauró traumático y generó unas secuelas permanentes a partir del accidente, justamente, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y en este ámbito de psicólogo forense, ¿qué características consideras desde tu punto de vista, Roberto, que debería de tener un profesional de la psicología forense como características propias suyas? Formación. Todo termina en el mismo denominador común. En el libro que recientemente publiqué, en el prólogo, presento una frase que es antipática, advierto en el libro que es antipática, pero después explico a qué apunta, que menciono que ese libro está en parte orientado a los peritos que no son peritos. ¿Qué significa eso? Generalmente en Argentina ser perito es un trámite administrativo, no tiene mayor control. Basta con tener un título de grado, hacer un trámite en el Poder Judicial y ya se participa como perito externo. Pero no todos los peritos son realmente expertos. Yo estoy haciendo un estudio de eso y creo que del listado de peritos, del listado que se inscriben todos los años, yo creo que el 80% no está formado. El 80%. Esto quizás no habla tan bien, pero realmente nosotros tenemos una escuela de formación de peritos y se observa esto. Entonces, primer requisito, calidad de información. El área forense es muy exigente. Uno tiene que conocer, tiene que tener experiencia clínica, en psicopatología. No se puede hablar de psicopatología forense si antes no manejo psicopatología. Claro. Entonces, de técnicas o pruebas psicológicas, lo que acá le llamamos psicodiagnóstico, y después también, obviamente, en psicología forense, que es el conocimiento de las leyes y los procedimientos de fondo, y ahí se hace un entrecruce de saberes que da sentido y se vuelca generalmente en un informe. Pero básicamente el denominador común es formarse en el área donde uno quiere ingresar.
El Ujú. riesgo que suele suceder aquí en Argentina es que la formación se da en el mientras tanto, que es, empiezo a trabajar Claro, y me voy formando. Pasa que una cuestión, sin desmerecer otras áreas, es una selección de personal para una empresa y otra cosa es tener acaso enfrente quizás un niño de 7 años que fue abusado sexualmente y aprenden. No es lo mismo. Me parece que es un área que hay que tener un respeto por los derechos de la persona que va a ser evaluada. Mm. Y yo desconozco totalmente ese campo y ese ámbito, pero me imagino que a nivel de personalidad uno tiene que tener también calma o tranquilidad, ¿no? Porque me imagino que los juicios en los que quizás te lleven como perito pueden ser bastante duros y el abogado de la otra parte o bien el juez puede tener un, no sé, un diálogo un tanto agresivo hacia ti, ¿no? Como profesional. Aunque tú no estés enjuiciándote, pero como perito no actúan hacia ti con un tono a veces un tanto molesto. Eh, es normal, es normal. Creo que son las reglas de los juegos donde uno ingresa. Genera mucha ansiedad, mucho malestar a los profesionales de psicología que ingresan a ese mundo y están acostumbrados a otro tipo de trato, otro discurso. Pero si uno se queda en este espacio, entienden que, eh, mira, Fernando, esto yo lo entendí hace 6 7 años, un poquito más, en una audiencia que se le dice cuando uno va al juzgado, tiene enfrente a los jueces, a las partes, y vi como dos abogados, dos letrados, se hablaban aparentemente muy agresivamente, acusándose que esto, que el otro, y uno se quedaba congelado. Pero uno veía que los jueces tampoco les importaba mucho. Salimos de la audiencia porque se da por finalizada y cuando estamos ahí en la sala de espera, veo que se dan un abrazo, se cambian los celulares y pactan ir a tomar un café. Ahí entendí esto. Una cosa es el poder abstraerse en el trabajo, esta disociación operativa, me acerco y me alejo. Otra cosa es lo personal. Esto al profesional de psicología que no está entrenado en este mundo le puede ser chocante y lo puede ver como un agravio, que en realidad creo que no lo es, aunque esto no quita que haya abogados tienen una personalidad bastante especial, pero eso no es por ser abogados, serían así, sean ingenieros, abogados, no importa, Sí. porque generalmente está esta fantasía de que el abogado es, no, la persona ya tiene una personalidad cuando empieza a estudiar, después la abogacía no te da, ni la psicología te hace más paciente, no, eso es un mito. Pero sí sucede, Fernando, lo que vos decís, que hay una tendencia a cuando no se puede criticar, atacar científicamente el dictamen o la palabra del profesional, ir contra el profesional. Que si el profesional está Ujú, formado lo destierra en 2 segundos, porque uno lo dice, a ver, atacamos lo que yo digo, no quien lo dice. Eso ujú. generalmente si uno se para de una forma Correcto. se termina ahí. Entonces, un buen consejo para una persona que se esté formando en estos momentos sería cuando tengas que ejercer y defender un informe que hayas hecho, no personalices ante el ataque de las otras personas, ¿no? Es su papel, no te lo lleves a casa, que no se apodere de tu ansiedad, ¿no? Y tómatelo con calma y con tranquilidad y defiende lo que hayas hecho con esa calma y esa tranquilidad, ¿no? Creo que ahí se ponen en juego dos cosas. Cuando conozco el área de inserción y estoy bien formado, eso me tranquiliza. Cuando yo más conozco a dónde me meto, tengo más elementos para explicarlo. Pero por otro lado también hay características de personalidad propias de cada profesional que se van a poner en juego en su actividad. El que es más tranquilo va a trabajar así, el que es más temperamental va a trabajar así, el que tiene menos tolerancia a la frustración lo va a poner en juego en esta situación. O sea, estas situaciones de ansiedad ponen en juego nuestras características. Entonces, generalmente los psicólogos forenses que están hace años, eso va de la mano con una personalidad que le permite estar allí. Estar allí, y como uno dice,
como acá se dice generalmente, cerrar la puerta del consultorio. ¿Qué es eso? Es simbólico, no puede ser el consultorio, el tribunal, el trabajo. Es atiendo el problema, pero cuando cierro la puerta atrás mío, me olvido y ya voy al gimnasio, y ya voy con mi familia, y ya voy con mis amigos, pero no estoy con eso en la cabeza. Bueno, el área Ujú. forense tiene eso, uno ve cuestiones que pueden generar malestar si uno lo maneja, puede evaluar a alguien que quizás fue mutilado en un accidente de tránsito, un niño que fue abusado, una mujer que sufre violencia de género, una persona que perdió, no sé, hace 15 días estaba evaluando a una mujer donde en un accidente de tránsito choca contra un camión, queda viva, pero su bebé, que tenía unos 12, 13 meses más o menos, que lo tenía en brazos en el asiento de adelante, totalmente incorrecto, como lo llevaba, pero bueno, eso es otra cosa. Choca, sale despedido por el parabrisas del auto y fallece el bebé. Entonces, eso lo tiene que venir a contar al consultorio para evaluar la secuela psíquica. Y bueno, si uno no está armado con eso, se fusiona con el relato y pierde objetividad. No todos Claro. pueden hacer eso. Es algo que hay que, bueno, y capaz que también acá en Argentina está la figura, no sé si en España, de lo que es supervisión, es tener un profesional quizás con más formación o más experiencia que acompañe los primeros pasos. Pero bueno, Ujú. sí, es correcto. Es un ambiente belicoso. Ujú. Entiendo, muy bien. Me gustaría también que nos hablaras de algún caso concreto que hayas peritado, algún caso que recuerdes que te parezca significativo para que comprendamos un poco mejor pues cómo se hace ese peritaje y en qué consiste. No sé si tienes algún caso que se te venga ahora a la cabeza del que podamos hablar. Hay muchos casos interesantes. Eh, Son más llamativos los de casos de fuero penal o criminal correccional, pero por lo sanguíneo. Generalmente cuando me preguntan esto, mis ejemplos van por lo penal, pero, pero a veces es interesante pensar que hay otros ambientes, está lo que es las problemáticas de familia, laborales. Eh, Me gustaría, el primer caso que se me viene a la memoria, para no ir directamente con la cuestión penal, que insisto, es lo clásico. Recuerdo una, una pericia forense que era del área laboral. Generalmente el área laboral en Argentina está muy explotada, los juicios de fuero de trabajo, por una cuestión histórica de Argentina y los derechos del trabajador, que quizás en otras áreas de Latinoamérica no está. Pero acá en Argentina sí hay muchos litigios por ese punto. Y siempre me acuerdo de este caso porque recuerdo que cuando se presenta el hombre que se tenía que peritar, que era un chico joven, tendría 22, 23 años, es importante ese dato, viene acompañado por su pareja, por su novia, los invito a subir al ascensor y le tiendo la mano, como para saludarlo, la costumbre. Y no me da la mano, no me mira a los ojos. Entonces, yo automáticamente lo que pienso es, bueno, tuvo un mal día y ya me imaginaba cómo iba a ser la evaluación pesada, densa, con mala cara. Y le digo a la pareja que no podía ingresar a la consulta, que tenía que estar en la sala de espera. Me dice, no, bueno, no, pero yo me voy a ir a tomar un café al bar y vuelvo en una hora. Bueno, recuerdo que era noviembre, casi fin de año, acá en noviembre hace calor. Sería como, hay que sumarle 6 meses, sería como el mayo de ustedes, para que se den idea del clima. ¿Mm? Y estaba con una campera, ¿cómo le dirán ustedes? Un abrigo, con un abrigo como para 10 grados, por decirlo así. ¿Mm? Y en Argentina en ese momento hacía como 30 grados. Wow. Y ya semiológicamente era un dato. Ya no me había tendido la mano, no me miraba la cara,
Le digo, ¿no te querés sacar el abrigo que hace calor? Encima estaba roto el aire acondicionado, recuerdo, y abríamos las ventanas. Me dice, no, estoy bien. ¿Seguro? Y bueno, hasta que finalmente se saca el abrigo, cuando se saca el abrigo, le faltaba todo un brazo, el brazo derecho, con el que se tiende la mano. No había podido ver el expediente judicial anteriormente porque por temas administrativos se había como perdido, entonces yo no tenía idea de lo que trataba el caso. ¿Y qué resultaba? Resultaba que era una persona que trabajaba en una fábrica que hacía calzado, zapatos, y él tenía que básicamente ingresar una bola de goma. Si yo digo un término que ahí no se acostumbra, corregime, porque uso las palabras que usamos nosotros, que se metía Sí, en una máquina que era como una prensa sí. de metal, o sea, de toneladas, ¿no? Que esa goma la aplastaba y le daba la forma de la suela del zapato, básicamente. Tenía un sistema de seguridad donde la persona tenía que apretar una palanca primero y después apretar un botón, que nunca iba a ser la posibilidad de que la mano quedara adentro. Resulta que esa máquina ya venía funcionando mal, ya estaba en las actas que tenía que ser reparada, el dueño de la empresa nunca la reparaba, y resulta que puso la mano para meter la bola de goma y la máquina se cerró. ¿Mm? Le aplasta el brazo y tienen que llamar a emergencias, a la ambulancia, y el dueño se había ido y había cerrado con llave el lugar. ¿Por qué había cerrado con llave? Porque acá en Argentina hay lugares que trabajan fuera de la ley, por decir así, empresas. No sé si ahí es común, pero acá en Argentina y para este lado del mundo es común, ¿no? Que no estén registradas, que, bueno. Esto que ya es bastante complejo el caso, pero hay que leer la escena. Uno cuando es perito tiene que intentar comprender el contexto. Estamos hablando de una persona que tenía el brazo colgando a través de tendones que recuerda que los veía, huesos que estaban astillados, colgando el brazo. No se le caía porque colgaba y decía, nunca perdí conciencia, no gritaba, no lloraba, no sé por qué, estaba en shock. Y recuerdo cómo se me hacían los coágulos de sangre y yo me los sacaba con las manos para limpiarme el brazo. Esto te lo relataba con un detalle, una especificidad, pero sobre todo muy desafectivizado. Ningún gesto, apático, abúlico, sin energía. Lo relataba como si fuera que uno leyera una receta de cocina. Haga esto, haga lo otro. ¿Mm? Y tenía muchos datos que de la clínica muy interesantes. Las huellas némicas sensoriales. El olor dulce de la sangre, ardor, ruido, la gente gritando alrededor. ¿Mm? Llega la ambulancia y los enfermeros, los camilleros no podían ingresar porque el dueño se había ido antes y había cerrado la puerta. Entonces te había una persiana, no sé si se dice persiana ahí, esas puertas como de metal, de mallas de metálica. Del otro lado Sí, sí. se escuchaba la ambulancia y de este lado todos encerrados y él con el brazo colgando. Así unos 15, 20 minutos hasta que lograron romper una ventana, los enfermeros entraron por la ventana y lo atendieron. Cuando entra yo que se desmaya. Bueno, entonces estaba desangrando todo el momento. Esta era la escena. Y cuando entiendo la escena, tengo que ir también a lo social. Y yo ahí evalúo, ahí entiendo lo que yo leí como una falta de respeto, una cuestión de falta de capacidad de interacción, el tema de no darme la mano, no mirarme la mano. En realidad era una cuestión defensiva de que no podía darme la mano. Pero podría haberlo solucionado de otra forma, porque si lo tuviera más elaborado, me hubiera... Acá nos acostumbramos a saludar con un beso, que no sé si conoces a algún argentino, son muy de acercarse. Sí. Acá son, pero o das la otra mano, o una palmada en el hombro, ni siquiera eso. Y yo automáticamente evalúo, esta persona
en su vida, en diferentes situaciones sociales, donde tiene que conocer a un grupo, donde es presentado a un amigo de alguien, donde va a buscar un trabajo, ya automáticamente cae mal. Esos 7, 8 segundos donde uno se hace la idea de una persona, automáticamente una persona osca, y hay algo de fondo. Entonces, ¿cómo afecta? Su área psíquica, social, vincular, interaccional. No quiero alargarme mucho en el caso, pero te digo ciertos detalles. Estudiante de cuarto año de ingeniería, confección de planos, tener que ir a obras en edificación, mano hábil, capaz que se pueda recibir, pero aunque se reciba en su tarea profesional, ya va a estar, me corrijo, de arquitectura, no de ingeniería, de arquitectura, porque me acuerdo de los planos. Eh, de oficio, mientras estudiaba, tatuador, hacía tatuajes. No lo va a poder hacer más. Había sido padre hace 6 meses del momento en que lo evalué. Me decía que no podía tener a la hija en brazos porque se le había caído un par de veces y a veces cuando la quería manipular con la mano que le quedaba, con la que no era hábil, la lastimaba porque no tenía motricidad fina. Claro. Y así un montón de cuestiones. Eh, entonces son casos donde uno tiene que ir más allá de la primera impresión y ver qué es la vida de esa persona y ponderar a futuro qué pasa con ese proyecto de vida. Y también pensar que, como a veces decimos los psicólogos, que alguien llore no necesariamente dice mucho. Los animales lloran. Que una persona llore mucho no siempre me dice algo, y que una persona no llore nada tampoco me dice nada. Esta persona no tenía un solo atisbo de llanto, de afectividad, pero estaba todo desafectivizado, estaba despersonalizado. No despersonalización en el sentido patológico, en el sentido de desconectado con ese malestar traumático. O sea, se escindía. Entiendo. Siempre que me hablan, preguntan un caso, me acuerdo de este chico, de esta persona, porque realmente es una persona que siendo tan joven, 22, 23 años, su vida cambió sustancialmente para toda su vida, para toda su vida. Entonces, esa es la importancia de Bien. un psicólogo forense. Estar ahí En, y informar eso. Sí, súper interesante y no sé, llama mucho la atención eso, ¿no? Tener que escuchar ese relato y, y hace falta también el mostrar empatía y cercanía con una persona para que sea capaz de abrirte las emociones, de expresar todo lo que ha pasado en esa situación y todo lo que sintió, ¿no? Porque es lo que tú acabas de decir. Efectivamente, hay veces en donde el dolor no todo el mundo lo expresa con llanto y que no tenga llanto no significa que no haya dolor detrás. Como dolor también hay en muchas ocasiones en casos de violencia de género, que es un tema que está hoy en día y ya desde hace unos años muy en prensa, muy en la televisión, muy de actualidad, porque todos los días o prácticamente todos los días hay casos de violencia de género. No sé si en tu caso también has tenido que hacer alguna intervención vinculada con parejas, con violencia de género, incluso a lo mejor con abusos sexuales o algún tipo de agresión dentro del ámbito de la pareja. Sí, la violencia de género no estadísticamente no ha bajado ni subido, más creo que ha subido. Pero lo que, al menos en Argentina, se ha promovido todo un sistema judicial de acceso a la justicia, donde es más fácil hacer la denuncia, tanto anónima, por teléfono, hasta por WhatsApp. Ahora con el tema de la pandemia, fue muy interesante. O sea, la problemática de violencia de género, violencia doméstica, abuso sexual, se va a estudiar de acá a los próximos 5 años porque el fenómeno de la pandemia, las cuarentenas y la limitación está sucediendo, al menos acá está empezando a terminar. No sé cómo está por ahí, pero acá está empezando a terminar. Ya viene hace más de un año. Y no sabemos qué va a pasar. Pero, ¿qué sucede? A veces este tipo de violencia, los abusos a niños, adolescentes, violencia de género, se detectaban afuera de la casa.
en una escuela, en un colegio, en el gimnasio, un amigo, una amiga en el trabajo, me miraban, te aconsejaban. Como las cuarentenas obligaron a estar todos en nuestras casas, se evitó que de afuera se pueda intervenir, quedó todo en el círculo privado y encima Claro. potenciando toda la conflictiva que hay. ¿Mm? Entonces hay un fenómeno que, ¿en qué decantó? De que cuando se liberó un poquito las restricciones, explotaron las denuncias en Argentina. Sí, intervengo en eso, porque en Argentina se puede intervenir desde lo civil, que tiene que ver con protecciones, o de lo penal, que tienen que ver con pena de cárcel o punitorias, o desde lo económico, se puede ir por varias vías, pero, pero sí, es muy, pasa que son casuísticas muy difíciles. El abuso sexual por un lado, no es lo mismo el abuso sexual en un adulto que en un niño, que en un adolescente, que en un caso de violencia de género. Eh, hay que entender la clínica de fondo para poder intervenir bien desde lo forense. A nosotros nos gusta decir la intervención clínica forense, porque dividirlo en forense y clínica es un error epistemológico. Vamos a tener la lectura clínica que atraviesa toda el área y después el requerimiento del área, como decía al principio. La justicia que requiere el conocimiento clínico del profesional, ahí se convierte en un psicólogo forense. Y la violencia de género es un proceso que es muy complejo de atravesar, porque estamos hablando muchas veces de una víctima que no se reconoce como víctima. Una vez que se reconoce como víctima, ya es un paso difícil, pero ya se puede avanzar de otra forma. Pero cuando la víctima no se reconoce como víctima, porque no tiene en ese momento la capacidad cognitiva o el apoyo, el sostén para hacerlo, es difícil avanzar con el trabajo. Martin Seligman, era un psicólogo estadounidense, era de la mítica escuela de Universidad de Palo Alto en California, que de ahí salieron muchos estudios, salió toda una corriente. Hizo un estudio experimental muy interesante, que te lo resumo rápido, así no me extiendo de más. Básicamente ponía un perro en una jaula con un piso de metal que estaba conectado a electricidad, que le daba un choque de electricidad muy leve. No lo lastimaba, pero lo incomodaba. ¿Eh? Y obviamente con una jaula. Cuando le daban un golpe de electricidad al perro, el perro saltaba, aullaba, quería escapar, no podía. Se lo volvían a dar. Fueron notando que cada vez que le daban electricidad, siempre en el mismo grado de voltios, el perro empezaba a cada vez moverse menos. Después se empezaron a dar los golpes de electricidad en forma aleatoria y llegó un momento en que el perro directamente casi ni se movía. Los veterinarios veían que no esté dañado, no había ningún daño, no era una cuestión fisiológica, era una cuestión, digamos, del comportamiento del animal, que ya veía que no tenía sentido, porque había intentado escapar, rasguñar, aullar, y haga lo que haga, el castigo venía. Llegaron a un punto en que le sacaban la reja, le dejaban solamente la base, y el perro podía salirse, le daban el golpe de electricidad y el perro no se iba, se quedaba quieto. Seligman denominó esto indefensión aprendida. Básicamente es un proceso donde la persona entiende que haga lo que haga, no va a poder cambiar su situación. Esto es central para entender la violencia de género, porque la violencia de género no se da una vez explosivamente, no, se llega a eso a través de microprocesos. Ya empieza en la pareja, cuando están de novios, no te vistas así, no hagas esto, no vayas a ver tanto a tu hermano porque habla mal de mí. Y llega un momento en que se va instaurando y llega el primer golpe. Y quizás la mujer dice, ¿qué hice? No me vestí bien, la comida salió mal, y si mañana hago otra cosa, y si mañana hago esto. Y llega un momento en que la mujer entiende que haga lo que haga, no es la palabra entiende, porque no es una cosa de entendimiento, es una cuestión, digamos, emocional. Haga lo que haga, no lo voy a poder resolver. Y es muy difícil sacar de ahí a la víctima.
Porque ¿qué sentido tiene ir a denunciar, hacer esto, hacer lo otro, si no se va a resolver? Entonces, generalmente el psicólogo forense mal entrenado intenta hablar desde la razón, y no. Hay que cambiar esa postura y lleva tiempo. Esa es la dificultad de la violencia de género en el área forense, que a veces cae la denuncia. En Argentina, al menos, si es adulto, tiene que denunciar el adulto, si no, no avanza el juicio. El Estado no puede actuar, digamos. Y es probable que incluso dentro de todo el proceso, como a veces se extiende tiempo, la víctima dé pasos hacia atrás y se retracte o cancele todo o diga, me lo he inventado, ¿no? Por no seguir en el proceso, por no hacer daño a su pareja, quizás. Eso es muy común, muy común. A veces cuesta mucho el acompañamiento y cuando se procede a poner las medidas necesarias de alejamiento del agresor, de los cuidados, como decimos a veces de forma de comentario, la víctima termina abriéndole la puerta por atrás de la casa. O sea, tiene toda la seguridad policial adelante, pero pobrecito, está en la calle, solo, ¿cómo no lo voy a dejar entrar a casa? Pero eso no hay que... El que no está entrenado en esto va a decir, bueno, se lo está buscando. No, no se lo está buscando. Por eso daba el ejemplo de la identificación aprendida. Ya es una falla cognitiva que, insisto, no tiene que ver con poca inteligencia, no tiene que ver con que la víctima no sea capaz, tiene que ver con una situación de victimización extendida en el tiempo, que no es su responsabilidad y que generó que no pueda actuar racionalmente, pero no porque no sea irracional, sino porque es víctima de un proceso es como el síndrome de Estocolmo. Se arma una mecánica, una lógica, no tiene nada que ver el síndrome de Estocolmo, lo doy como ejemplo. Se arma una mecánica donde el que está de afuera dice, ¿qué está pasando acá? No se da cuenta, pero el que está adentro, no se da cuenta. Eso también es una forma de adaptarse, de sobrevivencia. Es lo mejor que pudo hacer el aparato psíquico para mantenerse estable o si no se destruye. Entonces es bastante complejo, hay que estudiarlo mucho para poder ver cómo intervenir en timing y tacto. O sea, son las dos reglas básicas de la intervención, a su momento y de la forma correcta. Súper interesante, muy bien. Pues Roberto, si te parece, para terminar, eres el autor del libro Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico. ¿Qué podemos encontrarnos en tu libro concretamente? Un poco de todo. Un poco de todo, es un libro de 500 páginas, así que me di el gusto de escribir, pero básicamente está orientado a cómo se hace una pericia, de los aspectos éticos deontológicos, de los aspectos técnicos, de los aspectos de la correcta implementación de las pruebas psicológicas, de los aspectos de comprender cuál es la función y cómo intervenir en cada situación. Tiene guías y protocolos de intervención, lo que es interesante, definiciones novedosas y diferentes casuísticas y modelos de trabajo que no van a ser especialistas al lector, pero por lo menos tendrían que asegurar de no errar gravemente o detectar cuando hay algo que lo tiene que hacer y no lo sabe. Y entonces ahí tiene que acudir a alguien que lo complemente. Pero generalmente es un libro que apunta a que uno no esté a ciegas en la tarea de psicología forense. Entonces uno sepa que es como que, yo no sé, yo no sé construir un edificio, no lo sé hacer. Pero quizás si tengo un libro que me dice esto tiene que ser así, 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 ¿voy a poder construirlo? No. Pero voy a tener las pautas de cómo habría que hacerlo. Entonces, después depende del interés de cada uno que tanto se profundiza en el área. Es un área muy apasionante y que, bueno, como decimos por acá, hay que tener un cierto estómago, por decirlo así. Si no, uno la va a pasar muy mal o va a durar poco. Lo peor que uno le puede hacer a la persona evaluar es, voy a usar la palabra empatizar, que es correcto. Yo entiendo cómo vos lo usás, Fernando, que tiene que ver con
poder comprender el discurso del otro y acercarse. Yo no la uso tanto, yo capaz que soy de la palabra un poco más vieja que se llama rapport. Porque empatizar a mí me pone en el riesgo de fusionarme un poco. Entonces yo quizá tengo que hacer un rapport que permita al otro que se explaye con tranquilidad, con confianza, pero siempre en un rol asimétrico. La empatía a veces uno corre el riesgo de perder un poco la simetría necesaria. Simetría necesaria no por no comprender el sufrimiento del otro, sino que me va a permitir objetividad en la tarea, qué es lo que mejor le va a hacer al otro. El otro en el área forense no necesita que lo abracemos, necesito que estudiemos objetivamente. Eso es lo que le va a hacer bien, lo que le va a permitir el acceso a la justicia. Pero bueno, esas son posturas profesionales. No te estoy escuchando, ¿eh? Ahora, Ahora sí. pues te decía que te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros en esta entrevista, que ha sido mucho y muy valioso. Y espero seguir en contacto contigo para futuras colaboraciones, que he aprendido yo personalmente mucho también. Yo desconozco totalmente el campo de la psicología en este ámbito más forense y me ha gustado mucho escucharte, Roberto. Bueno, Fernando, muchas gracias por el contacto y la verdad que te envidio porque acá está nublado, hace 3 grados, viento y no hay nada para hacer y yo veo ese reflejo y es una postal lo que tenés ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Fernando, muchas Pues gracias y saludos por ahí. un gusto. Que Hasta tengas luego. buen día. Hasta luego. Chao. Y muchas gracias también a todas las personas que habéis seguido la entrevista, esta entrevista que ha tenido un carácter formativo para que conozcáis un poco más de cerca pues, qué son los informes de tipo pericial con alguna situación o algún ejemplo concreto y específico que nos ha trasladado Roberto. Y nada, espero que sigáis disfrutando de estas entrevistas y de esta formación que transmitimos de este modo. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego.